Excelente, ya estamos al aire, entonces. Bueno, muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Claudio, por aceptar nuestra invitación de la Fundación para la Confianza, del Observatorio de la Fundación, para poder participar en este ciclo, en estos ciclos que estamos llevando a cabo de conversaciones acerca de la protección especial, de todo el sistema de protección especial a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. eh, cómo se ha visto, cómo ha sucedido, qué es lo que ha ocurrido. Estamos en un momento clave en el que se está discutiendo hoy día tanto como llaman entre comillas, ¿no? El fin del Sename, y la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez en nuestro país. Y queremos conversar con actores relevantes, ¿no? Hemos estado conversando con distintas personas, desde la subsecretaria de la Niñez, la Carol Baum, la senadora Jimena Rincón, Jimmy Hamilton, bueno, son varios, ¿no? Edison Gallardo, la, la señora del Basto, no me acuerdo, Cecilia del Basto se llama, bueno, La distintos, defensora. la defensora de la niñez, la Patti, y yo creo que como para tener una buena visión, ¿no? Una buena visión de lo que está ocurriendo, qué se viene, en qué ha fallado, qué va a seguir fallando, si es que va a fallar algo, y poder entregar entregar desde nuestra experiencia, tanto de trabajo, de vida, de lo que estamos haciendo, entregar una visión, ¿no? Que yo creo que puede ser tremendamente útil. En ese sentido, me encantaría pedirles a ustedes que se presenten. Como yo podría hablar mucho de cada uno de ustedes, pero me encanta cuando cada uno tiene que presentarse. Mi nombre es José Andrés Murillo, yo soy director de la Fundación para la Confianza hace 10 años. Este año cumplimos 10 años, ¿no? Y, y nosotros estamos en este momento siendo facilitadores de estos encuentros, de este diálogo. Así que paso la palabra, ¿no? A Margarita. Cuéntanos de la Fundación Consentido, que es una fundación a la que le tengo un cariño enorme, y creo que están haciendo un trabajo precioso, fundamental, además muchas veces invisibilizado. La gente se pregunta, eh, como, no, al contrario, la gente no se pregunta justamente en aquello que ustedes trabajan. Así que es fundamental que ustedes lo visibilicen. Cuéntanos. Bueno, Y después viene yo Claudia. soy yo soy la presidenta y la fundadora de la Fundación Sentido, no Consentido, porque hay otra que se llama Consentido. Esta es la Fundación Sentido, y nosotros trabajamos con los jóvenes que viven institucionalizados por protección. Y nos especializamos en los que viven en las instituciones que administra directamente el Estado. Llevamos 8 años, más de 8 años trabajando con los jóvenes que viven en estos centros, especialmente en la región metropolitana, en el gran centro de Sename, que alberga entre 100 y 120 jóvenes entre 12 y 18 años, niños, niñas y adolescentes. Y hasta ahora hemos trabajado con ellos dentro del centro antes de cumplir 18 años. Y estos últimos años hemos estado trabajando en un nuevo programa, que es el primer programa que acompaña a los jóvenes después del egreso del sistema de protección, que consiste en un programa habitacional que les da una solución a todos esos jóvenes que cuando salen del sistema a los 18 años y no tienen un referente efectivo y no tienen redes, ni educación, ni capacitación, nosotros le damos una solución habitacional por un tiempo donde ellos como requisito tienen que estudiar, tienen que capacitarse, tienen que tener un tratamiento de salud mental y tienen un tiempo de máximo 3 años para, en el ejercicio de la inserción y del desafío que implica insertarse en una sociedad de la que se han sentido excluidos, eh, atreverse a probar, a tener la frustración de todo lo que implica ese proceso y estar muy acompañados y financiados para tener ese proceso de manera sana y lograr el éxito en una inserción. Entonces nosotros nos hemos dedicado a la preparación para la vida independiente y hoy nos hubiéramos empezado a dedicar en marzo, si no hubiera sido por la cuarentena, a lo que es el acompañamiento en la transición a la vida independiente post 18, post egreso del sistema de protección. Uh-huh. Excelente. Muchas gracias, Margarita. Después vamos a profundizar en algunos de los temas que tú nos has dicho acá. Y me gustaría pasar a Claudio, ¿no? Claudio, me gustaría pedirte que te presentes. Yo creo que hay mucho interés también en cuál ha sido tu rol, tu experiencia, tu visión, ¿no? Así que la palabra es tuya.
Sí, mira, mi nombre es Claudio Yáñez, yo soy un egresado del sistema del Sename. Yo estuve en el CREA de Playa Ancha, como lo conocemos hoy en día. En nuestra época se llamaba Centro de Observación y Diagnóstico, era el COD, y estuve en dos hogares de menores, que no son de administración directa del Sename, el Hogar Monte Tabor y el Hogar Refugio de Cristo, en la quinta región. Yo soy de esa zona, y después de todo un proceso de tránsito a través del sistema del Sename, logré transformar mi vida y logré ser, bueno, no sé, titular de ingeniero civil industrial en la quinta región, en la Universidad de Playa Ancha, y hoy día soy un alto directivo público del sector salud. Trabajo en el Servicio de Salud Suroriente, que es un servicio que prestamos servicios de atención a las comunas más vulnerables de la región metropolitana. Y también estamos muy vinculados con un proceso de asociación con el Sename, en un trabajo muy, muy estrecho, especializado para niños en atención de salud mental. Y por otra parte también me ha tocado trabajar muy de cerca junto con varias fundaciones en programas especiales orientados, digamos, a niños que están en residencia fundamentalmente, y apoyar a algunos que ya han egresado de estas residencias, que es justamente el tema que nos convoca hoy en día. Y bueno, básicamente es un aporte desde la vida, desde la experiencia, desde lo que uno le ha tocado vivir. Siento que esto es lo que uno lleva después de haber pasado por el sistema. Uno tiene una condición especial. Es casi el haber pasado por el sistema para nosotros es como un color de piel distinto, que no, si bien es cierto no se ve, pero tenemos una condición que nos hace diferente al resto, y tenemos una sensibilidad muy particular en relación a todo lo que le pasa a los jóvenes hoy en día, porque además son materias que se han perpetuado por tantos años, que las vivimos nosotros hace más de 30, 40 años, y hoy día están presentes y vivas como nos tocó vivir a nosotros cuando éramos niños. Entonces, el sistema prácticamente ha cambiado muy poco, y nuestra experiencia de vida tiene mucha validez, en el sentido de que está todo tan presente, está tan igual a como lo vivimos, que prácticamente no hay mucha diferencia en lo que nosotros nos tocó vivir como experiencia de vida a lo que está pasando ahora en el sistema Sename. Y básicamente mi aporte ha ido en esa línea. Hemos trabajado con la ONU, fuimos el único el grupo de la sociedad civil que se entrevistó con la ONU cuando vino hace poco tiempo acá a Chile. Trabajamos sí, la Comisión ONU, con la Comisión Investigadores también del Sename, en fin, un aporte bien transversal, apoyo también en las mesas de infancia del gobierno, etcétera. O sea, un apoyo bien amplio, con alta experiencia en materia de residencia y de Sename, fundamentalmente. Claudio, en ese sentido, primero, decirte que tengo una admiración profunda por ti, por cómo te has plantado también ante la sociedad civil, ante el país, y cómo habéis contado a veces esto, y cómo habéis participado en distintas instancias. Creo que muchas veces uno pelea con estigmatizaciones, con miedo, y aquí tú has compartido como una experiencia que a veces es complicado hacerlo porque uno se expone, ¿no? Y además lo hay hecho desde un lugar técnico, ¿no? Entonces mezcláis una visión amplia, con experiencia profunda, y para nada fácil en algunos ámbitos. Y ahí me gustaría entrar al tiro a un tema, algo que me gustaría preguntarte directamente, ¿no? Directamente. Si estuviera en tus manos, Claudio, a ver, porque tú dijiste algo que es complicado para nosotros, como que a nosotros nos interpela. El sistema sigue igual, ¿no? Lo que hoy día están viviendo los cabros es lo mismo que viviste tú, que vivieron quizás otros compañeros tuyos, compañeras tuyas, y sabemos que no siempre fueron buenas experiencias, ¿no? Si estuviera en tus manos una visión política, tuvieras todos los recursos, ¿qué harías tú? ¿Por dónde partirías? ¿Por dónde partirías tú para poder? Muchos dicen, cerremos Sename,
destruyamos todo, cambiemos todo, pero ¿qué harías tú? En el fondo, muchas veces, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Me gustaría preguntarte así como, obviamente no quiero una fórmula mágica, sí, pero en una de esas, No, como, claro. ¿por dónde podemos partir? ¿Cachai? Porque de repente digo, Sí. no sé si estamos partiendo por el lado correcto, ¿no? Mira, bueno, es una pregunta súper súper grande, muy amplia, porque en realidad esto tiene muchas variables. Esto no se resuelve no es blanco y negro, ¿te fijas? Tiene muchas aristas, pero sí, fundamentalmente el modelo. Uno tiene que partir apuntando al modelo. Aquí la concepción del modelo no fue la adecuada y finalmente el modelo quedó chico muy rápidamente. O sea, yo estuve en una transición de lo que fue el gobierno militar al paso a la democracia, entonces me tocó vivir tanto el último año de lo que fue el gobierno militar y después los primeros años de la democracia, y la cosa fue prácticamente lo mismo, mucho maltrato, pero apuntando fundamentalmente al diseño del sistema. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nosotros debemos abocarnos a que tanto los organismos de administración directa del CENAME como las instituciones colaboradoras sean instituciones más bien de tránsito de los niños. O sea, aquí tenemos que buscar la revinculación familiar. A nosotros jamás se nos hizo un trabajo con la familia. O sea, yo llegué a los 10, 12 años del sistema y yo ya a esa altura, a esa edad, yo ya sabía que no iba a volver a estar con nadie de mi familia. O sea, ni con mi papá, ni con mi mamá, tío, ni abuelita, nadie. O sea, a mí nadie me iba a recibir nuevamente en la casa y finalmente fue eso lo que pasó. ¿Te fijas? Entonces ya un niño a los 10, 12 años ya está claro de que no va a tener una revinculación familiar. Por lo tanto, hay que buscarle un nuevo hogar, hay que buscarle una familia de acogida, hay que buscarle una familia adoptiva, hay que buscar una forma de sacarlo rápidamente del sistema. De lo contrario, quedamos tremendamente dañados y quedamos expuestos a una serie de maltratos, de tortura, en fin, de todo lo que se vive al interior y que ha sido denunciado por tantos organismos y diagnósticos sobran. Yo creo que la materia de infancia en este país es una de las materias que tiene más diagnósticos y más informes y elaborado por el Poder Judicial, por distintas entidades públicas, privadas, y todos llegan a la misma conclusión. Pero finalmente es tan difícil lograr un acuerdo, un desarrollo, una nueva ley, que tú ves que hoy día estamos partiendo como de atrás para adelante. La ley de garantía va retrasado a lo que es la ley de adopción y esta ley también del nuevo sistema. Entonces, como que ponemos la carreta delante de los bueyes. Entonces, y una cosa que está tan, digamos, discutida, tan analizada, tan estudiada, pero finalmente el diseño del sistema nos vamos quedando atrasados. Sí, sí. En un momento que yo justamente escribí una columna que se llama La carreta delante de los bueyes, justamente para hablar sobre esto, ¿no? Como que estábamos cambiando el sistema CENAME sin contar con una ley de protección integral, una ley de garantía. Margarita, cuéntanos, como, si tú puedes, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué te enamoraste del problema CENAME y hacia dónde ves tú que es la salida? ¿Tú veis que hay una salida hoy día de lo que todos, como dice Claudio, consideran los diagnósticos sobran? Pero me encantaría después, le vamos a preguntar a Claudio cuál es su propio diagnóstico, desde su visión, desde su experiencia. Pero en ese sentido, preguntarte a ti, Margarita, ¿hacia dónde está la salida? Porque estamos acostumbrados a hablar del CENAME como un sistema de victimización, donde se vulneran de manera sistemática los derechos de los niños y niñas, donde el Estado, en lugar de proteger y asegurar que los niños y niñas puedan ver restablecidos sus derechos, especialmente su derecho a vivir en familia, muchas veces como lo retraumatiza, ¿no? ¿Cuál es tu visión en eso? ¿Cuál es tu mirada y para dónde está el camino de salida? ¿Veis tu camino de salida? O sea, sí, prefiero creer que hay una salida, pero yo creo que la nueva ley no es suficiente, claramente. De partida porque no hay garantías, entendiendo que la ley está retrasada. Tampoco la nueva ley considera esa integralidad del derecho. No entendemos el derecho que hay detrás de todo esto. En el fondo, la nueva ley es una mejora del CENAME y de lo que existía. Pero no entendemos el derecho, la dignidad que hay detrás de la vida de estas personas. Entonces yo creo que la salida debería ir porque todos los sectores
entendieran la responsabilidad que tienen y que no se quedara solamente en la responsabilidad del servicio. Hemos visto cómo en otros países el Ministerio del Trabajo tiene cupos protegidos de trabajo para los jóvenes que salen, como el Ministerio de Vivienda tiene subsidios de vivienda destinados para los jóvenes que salen, tanto de penal como de protección. Entonces, la nueva ley tiene un comité intersectorial que claramente no va a llegar al nivel que tiene que llegar para tener acuerdo. Y eso tampoco asegura que los sectores van a tener un compromiso de garantías de ciertos derechos con estos jóvenes. Yo creo que, ¿por qué yo me enamoré de este tema? Es porque no existe. Porque es muy triste que en este país no se hable de que la protección de los jóvenes no solamente debería, partiendo porque si tú te vas a un lugar de protección, debería ser un lugar más protegido del que te sacan. Y debería ser una instancia en la que tú deberías salir mejor. O sea, si yo tengo la suerte de poder proteger a un joven, a un niño, a una niña, yo debo darle herramientas, yo debo hacerlo más capaz, yo debo de alguna manera tratar de sanar de alguna manera el dolor. Si yo no logro eso, lo devuelvo peor. Y si además no trabajé con la familia, o sea, es todo peor. Entonces ya como protección no estamos haciendo nada. Y si después de este proceso de protección yo además me declaro que no tengo ninguna responsabilidad después de los 18 años, es condenarlo. O sea, ¿por qué me enamoré, por decirlo así? Porque es muy indolente que como país no solamente nos demos al ancho con la protección y con todo lo que eso requiere, sino que es muy indolente que los dejemos a su suerte, que hoy significa la calle, a los 18 años, a un joven, a una joven, muy doloroso. Entonces, en ese sentido, la ley no basta. La ley no da el ancho para las necesidades de los jóvenes. Y en ese sentido sí hace falta una garantía. Y obviamente falta la ley, pero falta que haya un cambio estructural en donde los diferentes sectores, los diferentes ministerios se pongan con garantías y que no tenga que ser un servicio el que está peleando por una subvención para que le llegue, sino que los jóvenes puedan acceder directamente a garantías que les impidan llegar a la calle, que les aseguren tener un trabajo, que es lo más básico, porque el Ministerio de Salud se pone con la prioridad GES, que hoy, como sabemos, la prioridad GES no es prioridad porque está totalmente colapsado, pero tiene una propuesta. El Ministerio de Educación también tiene una gratuidad con un copago, pero tiene alguna propuesta, pero falta mucho. Falta el Ministerio del Trabajo, falta el Ministerio de Vivienda, falta el Ministerio de Cultura. Y eso porque no se ha entendido el tema de la niñez como un tema de derecho que hay que cubrir y que no es en la buena onda y que no es porque yo te atiendo porque pensé en ti. El niño primero nunca se ha entendido de verdad. El acuerdo por la infancia nunca se llevó a cabo y nunca se vio interpretado en esta nueva ley. Porque los ministerios no se han manifestado y porque la ley tampoco obliga a que los ministerios se hagan responsables de lo que a ellos les toca. Yo creo que sí hay una salida, pero hay una salida en la medida que los ministerios tengan responsabilidades y garantías. No en la medida que se puede o no se puede. Tienen que estar garantizados para los jóvenes que han sido vulnerados, como una responsabilidad del Estado como padre tutelar de ellos, una vez que tienen a cargo su cuidado. Gracias, Margarita. Y Claudio, ¿en qué ha fallado el Estado? Así como, ¿en qué crees tú que ha fallado históricamente y en qué va a seguir fallando el Estado en las situaciones que nos encontramos hoy día? En el fondo, ¿cuál es la campana que tenemos que tocar? Perdón, te voy a desmutear porque te tenía muteado. Ahí. Ya, mira, yo creo que el tema ahí es la frialdad que tiene el sistema con los jóvenes, con los niños. Mira, siempre es súper importante hablar desde la experiencia personal. Cuando yo llegué a este sistema, no es solo frío desde la infraestructura, sino que es frío desde las personas, desde con quienes tú te vinculas, con quienes tú te relacionas. El ambiente es un ambiente muy inhóspito, muy duro, muy agresivo. Tú te encuentras, y esa es la primera visión que tú tienes de lo que es el sistema, de lo que es el Sename. Entonces aquí las personas, quienes están a cargo, quienes administran, con quienes tú te vinculas, la dupla psicosocial, los educadores de trato directo, el ambiente, la infraestructura, tiene que ser distinta. O sea, desde ahí, o sea, esto es una experiencia de usuario. Aquí el concepto de experiencia de usuario es súper importante. O sea, ¿cuál es la experiencia de usuario, el tránsito que va teniendo el niño a lo largo de toda esta cadena que es el sistema Sename? Y los programas y los proyectos y todas estas cosas que uno va recibiendo en este proceso.
y algunas que no recibe, porque algunas veces se pagan proyectos, se pagan algunos programas, y de los cuales tú nunca fuiste beneficiario. Entonces, desde ahí tenemos ya una brecha súper importante de afectiva del sistema con los jóvenes. Y por eso de ahí la importancia de que el tránsito del niño y del joven a través del sistema sea lo más breve posible y pueda llegar a una familia. Porque de lo contrario, aquí está expuesto, uno se vuelve violento, tú te vuelves agresivo, tú puedes llegar por protección, tus derechos pudieron haber sido vulnerados, y un juez determinó que el mejor lugar es que tú estés bajo la protección del Estado, y el Estado puede definir si tú quedas bajo la administración directa de él o te envía a un organismo colaborador. Y en ese proceso, tú ya puedes durar mucho tiempo, pueden durar meses. Y en ese tránsito, tú ya te tienes que volver una persona agresiva, tienes que aprender a defender, tienes que aprender a pelear, tienes que tratar de lograr de que nadie abuse de ti, ni física, ni mental, ni sexualmente, porque eso se da en forma cotidiana y muy regular. Entonces, esa es la primera mirada que tú tienes como niño, como joven. Entonces, desde ahí partimos mal. ¿Te fijas? Pareciera que el énfasis está puesto en lugares equivocados, ¿no? Es cuando uno piensa cuando uno piensa, por ejemplo, que el sistema de evaluación de los programas apuntan más a la administración de los recursos que a lo que realmente sucede en la vida de un niño o una niña. Eso, por ejemplo, es lo que pasaría, no sé si ustedes vieron lo que ocurrió en Hualpén, donde en una residencia había explotación sexual infantil, e incluso de parte de la directora, y era una residencia que tenía fiscalización casi mensual, ¿no? Durante 2 años, y donde no solamente que los fiscalizadores no lograron encontrar esta situación, sino que la fiscalización no apunta a lo que tú dices, Claudio, como experiencia de usuario, sino que está mal enfocado el sistema de evaluación, de acompañamiento, de esta especie de alianza, ¿no? Hay algo que pareciera estar profundamente equivocado. Para mí, lo que tú dices, que los niños pasen la menor cantidad de tiempo posible en un programa, es básico. Y sin embargo, pareciera que aquí se da lo contrario, ¿no? Que hay programas que buscan o que tienen un incentivo perverso para los niños, en el sentido en que tendrían que quedarse más tiempo porque hay una subvención detrás. Entonces, la licitación con la subvención o con el aporte, como quieran llamarle, ¿no? Porque no cambia el sistema de financiamiento. En el financiamiento es donde yo sostengo que está el germen del fracaso del sistema, ¿no? Porque cuando se licitan programas y la licitación hace competir a distintos programas bajo riesgo de desaparecer económicamente, hace que los incentivos estén puestos en retener a los niños en lugar de hacer el tránsito lo más corto y lo más efectivo para su revinculación posible, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo de eso. ¿Tú crees, Margarita, que en la nueva ley o en el nuevo sistema, no importa si no lo conocemos muy bien, la nueva ley, ¿no? A mí me ha tocado, porque no es primera vez que estoy en estos webinars, estudiarlo un poquitito, pero ¿tú crees que hay un avance? ¿Tú crees que hay un avance en esto? ¿Tú crees, hacia dónde crees tú que habría que avanzar para poder mejorar esto, ¿no? Como te voy a desmutear. Ahora sí. Mira, yo creo que de partida aclarar que hay muchas organizaciones que le ponen el corazón y la vida al trabajo que hacen. Entonces también creo que hay que tener mucho cuidado en generalizar, porque hay muchas organizaciones que le ponen el corazón con los jóvenes con los que trabajan y también se han visto envueltos en esta masa por diferentes situaciones particulares. Lo que se propone en la nueva ley es más que una fiscalización, es un acompañamiento, ¿ya? Ahora, del dicho al hecho, hay un énfasis en eso, hay un énfasis en que no solamente se va a estar fiscalizando, sino que el foco va a estar en el acompañamiento, en la capacitación, en que si se encuentra una falencia en la residencia, se va a hacer un acompañamiento, se va a destinar un profesional
que va a estar destinado, a ver cómo se mejora, tal o cual aspecto. Hay una intención dentro de la ley, ¿ya? Pero sí yo creo que esto tiene que ver con un tema de financiamiento en el sentido de la subvención, ¿ya? Yo creo que mientras sea subvencionado y las fundaciones se vean obligadas a subsistir rajuñando mes a mes y de manera como se lo consigan, sí existe este incentivo perverso. Si el Estado se hiciera cargo, si financiara para tener los estándares de calidad que corresponde, como lo que ellos pagan dentro de la administración directa, que hay la duda de que no se llega al estándar que debería con lo que ellos pagan. Pero si el Estado financiara, como paga la administración directa, financiara de la misma manera a los colaboradores podrían tener un servicio de calidad y no verse expuestos a ese incentivo perverso. Sin embargo, creo que tenemos que distinguir la posibilidad que hay de revincular y asumir que hay jóvenes que no son revinculables. Y también hay que asumir esa realidad. Hay jóvenes que vienen de una realidad que si uno los vuelve, ya sea con la familia directa, van a volver al lugar de vulneración de donde estaban, ¿ya? Perdón. Y en el caso con los jóvenes que nosotros trabajamos, ¿no? Si los egresan a los 18, tienen que volver al lugar de donde los sacaron. Y van a volver al lugar de vulneración. Entonces, el Estado tiene que tener respuesta para las que no se pueden vincular. Y esa respuesta tiene que ser mejor al lugar de donde vienen. Y esa respuesta tiene que dejarlos mejor. Tiene que capacitarlos, tiene que habilitarlos y tiene que darles una preparación para la vida independiente. Y en esto quiero detenerme un segundo porque yo creo que no se ha entendido bien lo que es la preparación para la vida independiente. La preparación para la vida independiente es un derecho de poder elegir. Es que yo te doy las herramientas para ser progresivamente autónomo en la medida que tú vas creciendo. Eso te permite a ti que cuando tú llegues a ser adulto, tú vas a tener las herramientas y las capacidades para ser solvente y autónomo en la vida independiente cuando seas adulto. Y eso me va a permitir elegir con libertad. Entonces, es un derecho. No se ha entendido de esa manera todavía. Entonces, si el Estado tiene que dar una respuesta, porque siempre van a haber jóvenes, niños, niñas y adolescentes que no van a tener la posibilidad de revincularse con la familia. Pero esa respuesta tiene que ser de calidad y tiene que tener instancias donde en un ambiente familiar y no masivo, los niños y niñas puedan aprender de a poco a cocinar, a lavar su ropa, a tener un espacio en la pieza que puedan decorar de acuerdo a lo que a como ellos quieran. ¿Por qué? Porque si yo permito que mi hijo corte las verduras a los 4 años, estoy diciendo que es capaz, que tiene habilidades, que es capaz de correr riesgos y que los va a poder superar, que va a tener frustraciones y que va a salir adelante, y que le voy a dar a elegir y va a empezar a darse cuenta qué es lo que él quiere, y va a empezar a crear una identidad. Y todo eso es una sanidad que se va desarrollando durante el tiempo. Cuando tú los tienes institucionalizados y les dices que no puedes tomar elementos cortopunzantes, que es un cuchillo y un tenedor, inmediatamente un cuchillo y un tenedor es un arma cortopunzante, es un arma. Inmediatamente yo soy un potencial agresor. Entonces no les permites que todas las actividades que te permiten ser progresivamente autónomo, identificarte como persona, saber quién eres, qué es lo que te gusta, son totalmente inhabilitadas en el proceso que tú vives dentro de un hogar. Entendiendo que es muy probable que siempre tengamos que tener esa respuesta. Entonces tenemos que entender que ya sea dando la vida por revincularlo familiarmente, que es lo ideal, que es lo que tienen los gringos, que no existen hogares, sino que siempre hay familias externas para recibirlos en todas las edades. Mientras no tengamos esa cultura, tenemos que tener una respuesta que le dé dignidad a ese proceso, donde ellos puedan acceder a una autonomía progresiva que les permite identificarse y el día de mañana tener las herramientas para ser un adulto solvente y poder tomar decisiones con libertad, sabiendo quiénes son lo que quieren. Muchas gracias, Margarita. Bueno, acá llegó Felipe Cast, parlamentario que ha estado durante mucho tiempo vinculado a esta temática, ¿no?, de infancia, de Sename, niñez y adolescencia, y que también ha estado
comprometido desde su sector, desde una mirada a veces más amplia que solamente desde un sector, ¿no? En el problema Senama y en el desafío en el cual nos encontramos. Hoy día estamos conversando, Felipe, con Margarita, que es de Fundación Sentido, que apoya, que genera espacio, fortalece y visibiliza, además, apoya concretamente, pero también visibiliza. Yo creo que el rol de la Margarita de Fundación Sentido, por visibilizar algo que muchos no nos preguntábamos en algún momento, que era, ¿qué pasa cuando un adolescente deja de estar en una residencia y pasa al mundo laboral o estudiantil y queda absolutamente muchas veces sin nada, ¿no? Entonces, además de haber pasado por una experiencia que no siempre es feliz, ¿no? en la residencia, por decirlo suave, ¿no? Que muchas veces vive situaciones de retraumatización, sabiendo que hay lugares donde lo viven, donde se vive de una mejor manera, ¿no? Hay organizaciones que yo no niego que pongan el corazón, como decía la Margarita, sin embargo, creo yo que por el sistema mismo en el cual nos encontramos, por mucho corazón que se le ponga, y yo tengo de cerca organizaciones que le ponen todo el corazón, pero que por el hecho de tener que competir unas con otras, como si fueran empresas empresas constructoras para hacer un puente, hay una perversión que se mete y que terminan peleándose proyectos y quedando a veces fuera y teniendo que ofrecer un servicio aparentemente de calidad a un menor precio para poder ganarse la licitación. Hoy día sigue el sistema de licitación, ¿no? Entonces estamos tratando, Felipe, de comprender en qué hemos fallado, en qué ha fallado el Estado, en qué ha fallado la clase política, en qué ha fallado la sociedad. Por algo que decía Claudio estuvo mucho tiempo, fue en residencias tanto de administración directa como de OCA, ¿no? de organización colaboradora. Y él nos cuenta de una manera bastante tanto dura como honesta y profunda e interpeladora, porque yo me siento interpelado. Cuando Claudio me dice, en una residencia, la residencia a la que yo llegué, tuve que aprender a defenderme por mí mismo, tuve que aprender a pelear, tuve que volverme violento, y los niños que están hoy día en la residencia viven exactamente lo mismo que vivió él. Me siento interpelado, siento que estamos fallando, siento que es un fracaso como país, si es que los niños tienen que vivir este tipo de situaciones, y que además que se ven retraumatizados, por haber sido traumatizados, por haber sido vulnerados, o por estar en situaciones de vulnerabilidad o de vulneración, luego, además de que el Estado les dice, se compromete a protegerlos, no los protege, los desprotege, los traumatiza y luego los deja en la calle, es un fracaso profundo. Cuéntame, Felipe, si tú fueras un senador así que puede llevar realmente un cambio adelante, ¿por dónde partirías? ¿No? ¿Por dónde partirías en verdad? ¿Qué es lo que nos propondríais como país en eso? Te voy a desmutear. Bienvenido. Bueno, primero, gracias José Andrés, saludar a Margarita, saludar a Claudio. Me pillan de hecho en la carretera, perdón por el poco glamour de donde estoy, pero voy manejando hacia la Araucanía y estoy en Coyipulli. Tuve que parar porque era el lugar donde tenía conexión y voy camino a Temuco. Y la verdad es que tu pregunta y tu diagnóstico lo comparto 100%. José Andrés, creo que aquí han habido varias fallas. Yo creo que la falla más estructural es que nunca nos pusimos estándares. O sea, al final, y cuando tuvimos la mesa de diálogo de las 91 medidas, a mí lo que más sentido me hacía era esta visión de efectivamente definir qué significa dignidad. Y yo sé que las residencias no son la solución, y yo tengo, si me preguntaras a mí, el sueño es poder tener el menor número de residencias. Ojalá familias de acogida sea el modelo a seguir masivo, y que la residencia en realidad sean lugares donde ojalá tengamos apoyo específico en temas que son más complejos, donde efectivamente tengamos un estándar de acompañamiento, donde tengamos efectivamente un proceso continuo de mejora,
Y por eso creo que aquí hemos fallado en forma, primero, de prioridad política. Chile pasó mucho tiempo mirando la educación superior, mirando otras prioridades, y los niños, últimos, cero prioridad. Hicimos una reforma tributaria hace 6 años atrás de 4.000 millones de dólares, se suponía que eran 8.000, pero finalmente fueron 4.000, los niños no existían. Después del estallido social, nuevamente los niños desaparecen. Entonces, primero hay un tema de prioridad, de teoría de justicia, de qué es lo que significa para cada uno ser un Chile justo. Y si no entendemos que cuando un niño se nos queda atrás, que al final cuando no logramos emparejar la cancha, cuando finalmente invisibilizamos la injusticia de un niño, finalmente nunca vamos a lograr una sociedad justa. Y desgraciadamente hay múltiples, se me cayó el sistema, perdón, hay miles de necesidades, pero creo que hay algo potente en la agenda de infancia, que es que logra ser transversal. Pero por algún motivo logra ser transversal en el lugar de común, pero de baja intensidad. O sea, como que se pone de moda y deja de ser de moda. Se le cayó el sistema, como dijo Felipe. Probablemente ahí la carretera hay conexión intermitente. Ahí está, ahí. De vuelta, Felipe. ¿Me escucháis? No, parece que no. Perdonen, aquí está con mala conectividad de la Araucanía. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora estamos esperando ¿cuál va a ser tu palanca? ¿No? ¿Cuál va a ser tu palanca? Porque nosotros compartimos el diagnóstico y creemos, yo creo que la Margarita, Claudio, yo, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía comparten tu diagnóstico. ¿Qué hacemos para adelante? No, o sea, de hecho creo que hay que hacer muchas cosas. Esto no es una bala de plata. Primero, creo que es fundamental reestructurar y cerrar por fuera el Sename y que se cree un servicio nuevo despolitizado, con profesionales que sean elegidos 100% por mérito, no tengamos directores del Sename que se eligen, que van cambiando cada año y medio, cada 2 años, sino que realmente que sea una institución que permita ser profesional. O sea, al final, aquí no hay cosas mágicas, y ni siquiera por gritar más fuerte o por gritar menos fuerte, sino que el Banco Central, por poner un ejemplo, es una institución que funciona bien y es reconocida en todo el mundo como uno de los mejores bancos centrales del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una gobernanza que no depende de los gobiernos de turno. La pregunta es ¿por qué el Sename no tiene esa institucionalidad? ¿Acaso no es más importante la política de infancia que la política monetaria? Yo me pregunto. ¿Acaso no necesitamos una mirada? Tú cuando has hecho una fundación, o Margarita, o Claudio, o tú mismo, José Andrés, cuando uno crea algo, una institucionalidad, y esto hay mucha evidencia, los países que les va bien en materia social son los que tienen instituciones robustas que son capaces de hacer un aprendizaje continuo. Y no que cada 4 años cuando cambia el gobierno, cambian los rostros, cambian las personas y partimos desde cero. Y la sociedad civil que trabaja en terreno dice, coño, tengo que esperar a que estas personas aprendan de nuevo. Tengo que esperar a que sean profesionales. Y cruzo los dedos para que ojalá sean buenos. Y esto nos pasa, no solamente en el Sename, nos pasa en muchas áreas sociales. Yo siempre he dicho que el fracaso de nuestra política social en general es que la política económica le exigimos que fuese un estándar internacional, pero la política educacional, ¿qué es lo que pasa con la educación pública? ¿Qué es lo que pasa con la salud pública? Y el Sename tal vez es el ejemplo más grave, de donde efectivamente no hemos estado a la altura. Entonces, primero, creo que es positivo que se cierre el Sename, pero creo que es simplemente un primer paso de institucionalidad. Yo peleé para que la gobernanza del nuevo Sename fuese más robusta. No lo conseguí. Me dijeron, no, alta dirección pública nomás. Y la alta dirección pública todavía es vulnerable. O sea, la alta dirección pública no es algo que te blinde completamente. Segundo, de verdad creo que el proyecto de adopciones no puede seguir esperando. La ley de adopciones es fundamental. Y creo que además tenemos que movernos a un modelo donde la residencia sea lo menos posible. Y donde además la ley de adopciones tenga el concepto, que creo que lo decía Margarita, alcancé a escuchar un poquitito, donde una familia que acoge a un niño no lo quiera desvincular de su familia de origen.
sino que en el fondo aprenda a convivir sin negar la historia de ese niño. Y que por lo tanto, yo sé que es más difícil, pero es infinitamente más honesta, es infinitamente más fácil y además nos evitamos el problema que tenemos hoy día en el Sename, donde hay niños que son susceptibles de adopción o que se demora mucho en ser susceptibles de adopción porque hay una pugna, el juez no sabe o el sistema no sabe si priorizar a la familia biológica que tiene dificultades o si priorizar al niño o si priorizar en el fondo el quiebre. Entonces un sistema de familias de acogida bien diseñado tiene la virtud de que no te genera esa disyuntiva. Porque una familia de acogida siempre va a buscar no poseer al niño. El tema de la posesión del niño es un malentendido. Es buscar la felicidad de ese niño. Y eso es una cuestión muy, muy fuerte y es nunca mentirle al niño. Eso no significa exponerlo a situaciones complejas. Hay veces que la familia de origen puede generar situaciones de vulnerabilidad de derechos que hay que aislarla. Pero siempre la visión de la familia acogida de que tiene que estar dispuesta a que esos vínculos sean sanos y no simplemente negar esa realidad. Entonces, en resumen, José Andrés, yo soy un fanático de creer que son las instituciones las que hacen la pega y ni siquiera solamente las leyes. Hay algunos que creen que esto se soluciona judicializando todo. Creo que es un craso error. Te quedas tranquilo porque puede ir a la justicia, pero la justicia nunca puede hacer justicia o la hace tarde. La justicia siempre llega tarde. Lo que hay que hacer es tener instituciones con la excelencia del Banco Central, pero preventivas. ¿Y para qué decirte lo importante que es el rol del colegio, el rol del deporte, el rol de la cultura? Porque un niño no solamente tiene que tener derecho a una familia, tiene que tener derecho a poder soñar, a poder proyectarse, a poder vivir en un ambiente de felicidad. Y ese es el concepto que desgraciadamente muchas veces no está. Pensamos en los niños simplemente quién lo cuida, y no una cosa en una mirada más integral que incluya también el tema de qué ocurre después de los 18 años. Y hoy día estamos en el peor de los mundos. Los niños en el Sename muchas veces llegan al Sename y sabemos cómo funciona, y es ahí donde niños que eran tal vez vulnerados sus derechos de su familia terminan siendo vulnerados sus derechos por el Estado y por el sistema, porque lo que se encuentra en esa residencia es de un nivel de agresividad, de complejidad tremenda. Y eso es un poco lo que te quería compartir, José Andrés, porque sí creo que las instituciones son importantes. Son muy importantes las fiscalizaciones, son muy importantes los proyectos de largo plazo, y en eso también hay mucha razón de que necesitamos que más que estar compitiendo o tener una subvención simplemente por asistencia, tengamos un proyecto de largo aliento, proyectos serios. Prefiero menos instituciones y de mejor calidad. O sea, aquí no es el derecho de una institución a existir, es el derecho del niño a poder estar en un ambiente protegido. Claudio, gracias Felipe. Claudio, me gustaría también escuchar cuál es tu visión al conversar desde tu experiencia, de tu experiencia ya sea tanto como en tu vida, pero también tu experiencia de trabajar hoy día. Tú estás ahí en un cargo de alta dirección pública. ¿Cómo ves tú cuál es cómo has visto cómo funciona el Estado? ¿Tú crees que en el Estado hay una posibilidad de intervenir? ¿Cuál sería también tu llamado a la clase política, a los parlamentarios? Yo creo que Felipe es un buen representante en ese sentido, porque no solamente, hoy día no solamente es Felipe Kast, senador, sino que también él representa toda una institucionalidad, ¿no? Que son, y no solamente la coalición, sino el mundo político. Entonces ahí yo me gustaría como escuchar cuál es tu visión y cuál es tu interpelación, obviamente siempre respetuosa, desde una visión amplia hacia el mundo político. ¿Qué hacer? Mira, es un poco difícil poder referirme, digamos, a hacer una mirada muy política, por mi cargo, por el rol que tengo. Estoy impedido, digamos, de pronunciarme en esa materia, o sea, por muy liviana que sea. Pero sí, o sea, mira, yo soy un funcionario público de carrera, prácticamente desde que salí de la universidad he hecho mi carrera en el sector salud y llevo muchos años trabajando en esa área. Y
he hecho mi carrera básicamente en base a la competencia, estudio, formación, experiencia, en fin. Y tengo confianza en el Estado. O sea, yo siempre quise trabajar en el Estado, desde que me titulé de la universidad como ingeniero civil, incluso quise trabajar en el Sename, no se dio la oportunidad en un comienzo, pero yo soy un convencido que el Estado tiene la herramienta y las capacidades como para poder hacer un buen trabajo en esta materia. Hay mucha experiencia exitosa, hay organismos públicos que son de un alto estándar de trabajo. Yo tuve una pasada por la Superintendencia de Salud también en mi trayectoria profesional. Me tocó en una época en que estaba dirigida por el doctor Manuel Nostroza, que yo creo que fue una de las mejores épocas que tuvo la Superintendencia de Salud, donde había profesionales de alto estándar, de un muy buen nivel profesional, donde en realidad hicimos cosas muy interesantes, instalamos la Superintendencia de Salud en un momento muy trascendental, en la época en que se instaló la nueva ley de autoridad sanitaria, que es la que tenemos, la que nos rige hasta hoy día, donde tenemos el auge, en fin. Entonces, hay experiencias exitosas y digamos, con palabras mayúsculas, o sea, de mucho éxito en la administración pública. Y yo creo que eso es replicable. O sea, yo creo que muchas veces acá en esta ley y en la discusión que se ha dado en estas leyes que tienen que ver con la infancia, como que de repente intentamos reinventar la rueda, cuando ya en la administración pública ya existe. Cuando hablamos de licitaciones y tenemos una dirección de compra robusta, que tiene muchos años y es transparente, confiable. O sea, existen los convenios marcos. O sea, tenemos una institucionalidad, como decía recién el senador, que funciona. O sea, tenemos algunas cosas que andan bien. Y yo creo que a veces como que intentamos reinventar la rueda. Las fiscalizaciones también, yo creo que hay que darle más fuerza. Si no queremos agrandar el Estado, entendiéndolo como el Sename, que más el Sename, imagínate, ellos mismos se fiscalizan a sí mismos. Entonces también eso no habla muy bien. Entonces, o robustecemos a la Contraloría o hacemos una superintendencia de la infancia, dado que vamos a tener materias, como acaba de mencionar el senador, que tiene que ver con salud, con vivienda, con deporte, con el Ministerio de la Cultura, de las Artes, en fin, con tantas áreas que es tan transversal en la materia de infancia, que en realidad quizás debiera haber una superintendencia. Y si no existe la superintendencia, hagamos más robusta la Contraloría. La Contraloría tiene mecanismos hoy día para poder hacer seguimiento y control de transferencia de recursos presupuestarios en línea, online. O sea, ni siquiera tiene que ir una persona del Sename a la oficina de los organismos colaboradores o a sus propias oficinas de administración directa, sino que eso se hace a través de una plataforma online. O sea, hay inteligencia, le hemos puesto cabeza en la administración pública a muchas materias y que en realidad a veces nos damos vuelta y tratamos de inventar la rueda, hacer una cosa totalmente nueva cuando ya existe dentro del aparato del Estado. Entonces yo creo que aquí hay que sumar las capacidades y las competencias que ya existen en los distintos servicios públicos y no estar haciendo todo de nuevo, desde cero. O sea, a veces pretendemos hacerlo todo nuevo y la verdad que ahí duplicamos recursos. El ministro de Hacienda lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, aquí tenemos que ir por la calidad del gasto público y hacer ahorro en ese sentido, entendiendo lo que es el concepto verdadero de calidad de gasto público, o sea, que cada peso que invierte el Estado tenga, digamos, un producto al final del proceso. Que yo creo, y ahí también, tomando un poco las palabras del senador, es muy importante evaluar permanentemente los distintos programas y ver cuál es la calidad de estos programas y cómo se está gastando los dineros en los proyectos y los programas que están relacionados ya sea con los organismos colaboradores o con el propio Estado. Muchas gracias, Claudio. Sé que Felipe tiene que salir, ¿sí? Sí, tengo que salir, pero quería referirme a algo. Claudio tiene mucha razón. Al final hay mucho funcionario público realmente con mucha pasión. Si el problema está que a veces la forma en que se organiza la estructura del Estado hace que ese funcionario público a veces se frustre no ver que se utilizan todas sus capacidades, la innovación, entonces creo de verdad que está la posibilidad de hacerlo bien. Lo único que tenemos que lograr es de verdad lograr que la gobernanza y el profesionalismo de esos organismos públicos sean cada vez más meritocráticos. Mira, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, cuando cambian los gobiernos, cambian muy pocas personas. Yo no digo que no hayan cargos políticos. La subsecretaría y los ministerios tienen que ser tal vez políticos, pero todos los servicios públicos
para abajo, todo lo que es el aparato técnico, salud, educación, debiéramos tener un nivel de robustez institucional con evaluaciones, con exigencia, que la Contraloría no solamente sea un lugar donde se verifique que se cumple la ley, que hoy día lo que hace mayoritariamente, sino que la Contraloría vaya más lejos y pueda evaluar también la calidad de ese impacto. Mira, en educación nos pasó lo mismo. Nosotros nos fuimos al sistema de vouchers, que no es mala la idea de que haya muchas ofertas, pero empezamos a tolerar que haya una mala calidad en la educación subvencionada increíble. Entonces es más fácil en Chile abrir un colegio que abrir un kiosco en la esquina. Y eso no puede ser. Y eso no significa estar en contra de la sociedad civil y que no participe. Significa que realmente tengamos roles de fiscalización, de calidad, porque al final las brechas que se generan, cuando tú simplemente creas que el mercado solo va a ser la pega, sin una alianza de verdad de gestión de calidad, y esto no es más Estado o menos Estado, esto es mejor Estado. Esto es una discusión bastante ochentera, la discusión del tamaño del Estado. Lo que necesitamos es un Estado robusto en el impacto de sus acciones, para que ojalá la sociedad civil y el mercado puedan funcionar de buena manera. Muchas gracias, Felipe. Yo sé que tú tienes que partir ahora, me escriben por interno. Sí. Si no sé si tú te quieres despedir o te quedas unos minutos más, porque nos quedan 5 minutos más. No, si quieres me quedo 5 minutos. Si son 5 minutos, Sí, sí. después acelero un poquito más la ruta. Excelente. Margarita, me encantaría escuchar tu visión. Yo creo que es importante el foco que tú le pones a tu trabajo y también a la constante sensibilización que tú vienes haciendo, en que pareciera que el sistema de protección es una cápsula que no solamente llega y a veces trata bien o trata mal, dependiendo de la suerte y no el sistema, la suerte que tenga un niño, una niña, un adolescente, y luego lo deja en la calle. ¿Cómo ves tú cuál es tu llamado al mundo político también? Que lamentablemente, no, Felipe, te tenés que poner la cara en ese sentido, ¿no? Pero ¿cuál es tu llamado al mundo político desde tu rol, ¿no? Mira, yo creo que mi llamado al mundo político sería a que fuera menos tibias las acciones en la infancia. La nueva ley del servicio es muy tibia, es un mejoramiento del Sename, no es más que eso. Viene a solucionar un par de falencias que tenía, la evaluación sigue siendo interna, con un par de auditorías, pero como dice Claudio, lo que necesitamos es una superintendencia, no da para menos, y no logramos esa evaluación externa. Entonces, finalmente, cuando teníamos la oportunidad de terminar con el Sename, de tener una nueva institucionalidad, los cambios que se hicieron no fueron mayores, no logramos cambiar una estructura. Ahora quedan los reglamentos. Quizás por ahí tenemos una salida de tener un cambio más importante, pero yo siento que hasta ahora el Ejecutivo y el Legislativo no se han atrevido a hacer cambios más contundentes. Por ejemplo, el tema del presupuesto. Las líneas de acción con presupuesto asociado siguen siendo prácticamente las mismas. Entonces, seguimos con un sistema muy similar, que no tiene grandes cambios, que no tiene más presupuesto asociado. Entonces yo creo que han sido muy tibias las decisiones que se han tomado en términos de infancia. Cuando hablamos de familias de acogida, que es lo que todos queremos, el 80% de las familias de acogida en Chile son extensas, es decir, el tío, la abuela, la prima, el hermano, y muy pocos son externas, que son estas familias más altruistas que quieren trabajar y no quedarse con el niño, sino que darle una oportunidad. Entonces, tomémonos más en serio el tema, porque este país nunca ha tenido una campaña de familias de acogida, como lo tienen los gringos, que no hay hogares porque hay miles de familias de acogida que quieren acoger a estos niños, niñas y adolescentes por un tiempo. ¿Por qué nunca se ha aprobado esa alternativa? ¿Por qué no nos tomamos el tema más en serio? Si no queremos tener más hogares, ¿por qué no de verdad tenemos una campaña de familias de acogida que eviten la institucionalización? ¿Y por qué no ya teniendo que tener esa respuesta estatal, nos damos una respuesta que sea mucho más seria? No solamente la fiscalización de la Contraloría, como decís tú, y que los estiramos a competir y que la fiscalización solamente es por recursos,
¿Por qué no de verdad tiramos una superintendencia que fiscalice que el desempeño sea de calidad, que los programas se ejecuten, que no solamente estén las orientaciones técnicas y estén la voluntad y que todo quede en el papel como hecho, sino que efectivamente sean programas de calidad que sean evaluables, fiscalizables, y no solamente sea un relato que se sube a Senainfo, porque lo que hay en la nueva ley es un Senainfo.2. Entonces, necesitamos un cambio más radical. La nueva ley no es un cambio radical. Necesitamos un cambio mucho más profundo, que ojalá que se pudiera haber traducido en los reglamentos, que es lo que nos queda, y que ojalá pueda estar asegurado en la ley de garantía. Nosotros como comunidad de organizaciones solidarias no apoyamos el veto a la ley de garantía porque es fundamental para que los reglamentos que salgan bajo la nueva ley del servicio estén apoyados por una serie de garantías en la ley de garantías. Felipe. No, muy corto. O sea, comparto con Margarita de que me encantaría que fuésemos mucho más lejos. Sin embargo, un par de cosas. Primero, este no es un mejoramiento del Sename en el sentido de que se logró algo que costó mucho, que es que fuese un nuevo servicio. Normalmente lo que hace la gente es cambiarle el nombre y sigue los mismos funcionarios. Créeme que la lucha que al principio de poder convencer de que el nuevo servicio fuese un servicio donde los funcionarios antiguos pudieran concursar, pero que al final no ocurra lo que ha ocurrido históricamente en Chile, que simplemente se cambia el nombre. Se le cambia el nombre y siguen los mismos de siempre. Y lo segundo, Margarita, ojo con la superintendencia. Hay superintendencia de educación, hay mucha superintendencia y tampoco pasa nada. Entonces, yo les digo, aquí no hay soluciones mágicas. La solución mágica es tener a personas muy potentes a cargo de las instituciones que ya tenemos, que es lo que decía Claudio. O sea, a veces nos enamoramos de la lógica legislativa como si las leyes fueran a cambiar todo. No. Lo que cambia todo son personas, son seres humanos, son instituciones con vocación. Es poner a los mejores de Chile a cargo de esas instituciones, independiente si se llama Sename, si se llama Servicio de Protección a la Infancia, como se llame. Y por eso es tan importante despolitizarlo. Porque solamente vamos a lograr que las instituciones funcionen cuando tengamos equipos de liderazgo en cada una de ellas. Entonces aquí no hay atajos, por mucho que a veces nos enamoramos de las leyes, esto es mucho management, es mucho trabajo de día a día, es mucho profesionalismo, es vocación pública, real. Y termino con una pequeña historia personal que me tocó. Mi padrastro se sacó la cresta los mejores años de su vida para mejorar una institución que no es muy sexy, porque nadie la quiere, que es impuesto interno. Pero fue mucho trabajo con los funcionarios, profesionalismo. Cuando Claudio decía, hay ejemplos de instituciones públicas que si hacen bien la pega, es porque sí las hay. El desafío es poder darle una gobernanza que los políticos no la terminen matando con cuchillos de ocuparlo como operación política, que es lo que hemos hecho históricamente con el Estado, que es una agencia de empleo para los amigos de los políticos en vez de ser el lugar donde llegan los mejores chilenas y chilenos a trabajar. Entonces, mi esperanza es que todos vigilemos de verdad que las personas que pongan en el nuevo servicio sean de excelencia y que luchen para tener más presupuesto, que todos los políticos los vamos a apoyar y que cuando discutamos la ley de presupuesto nos pongamos duros por la inflación. Po. Miren lo que está pasando ahora cuando decimos 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay para los niños? Gratuidad en la educación superior. Yo no vi a mucha gente diciendo, oye, es una inmoralidad. No vi a muchos que no se atrevieron a decir, oye, ¿por qué no vamos con recursos a los niños? Falta coraje también para decir, oye, como no hay recursos infinitos, pongamos la infancia primero. Y todos se sumaron los cantos de sirena de la gratuidad en la educación superior, sabiendo que era primero y después la educación superior, y además en la educación superior podríamos haber tenido un sistema solidario donde nadie pague mientras estudia, y si le va bien en la vida, después cuando se gradúa, le devuelve la mano al país. Hasta Cuba tiene ese sistema. Un segundito, Felipe. Quería manifestarte que como dentro de la mesa de infancia y todo el tema, exactamente de lo que tú hablas, de estas personas que tienen que estar a cargo, que son fundamentales, tenemos mucha inquietud y preocupación por quién va a ser la persona que va a asumir este cargo de vacancia entre el tránsito de Sename hacia el nuevo servicio de protección, que va a ser la persona que va a estar encargada de todo lo que es la arquitectura y los reglamentos que se van a bajar de esta nueva ley del servicio. Es súper importante que esta persona a la que pongan en este cargo, que va a ser la encargada de hacer toda la arquitectura,
sea la persona más idónea en términos técnicos, en términos de experiencia, que por favor no sea un cargo político. Hay mucha preocupación desde la sociedad civil por este cargo. Ojalá que lo tengan muy presente. Me encantaría pedirle en este minuto que nos queda que cada uno en una frase diga su sueño de un futuro sistema de protección especial a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En una frase. Partamos por Claudio. Claudio, Felipe, Margarita y yo cierro. Perdón, tengo que desmutear. Ahí está. Ya, mira, súper difícil, pero a ver, más que una frase, yo tengo esperanza. Yo de verdad soy un convencido en que las cosas pueden mejorar y que esto no va a ser instantáneo, va a tomar tiempo. Desde que partió el concepto de los niños primero en la fila, se ha recorrido un trecho bastante largo y va a seguir así. O sea, esto no se arregla de la noche a la mañana. Y yo creo que la esperanza no podemos perderla. Tenemos que mantener la fe de que esto en algún minuto vamos a lograr nuestro objetivo con la Margarita y con todo el mundo que estamos aquí apoyando desde el mundo civil. Felipe. No, yo tengo la esperanza de que las familias de acogida sea el nuevo esquema, donde efectivamente, como decía la Margarita, tengamos a miles de chilenas y chilenos que en el fondo sean parte de la solución, bien preparados, con capacitación real y que disfruten del proceso y que al final dejemos atrás esta pesadilla de lo que ha sido una institucionalidad que claramente ha fracasado por todas partes. Margarita. Espérate. Ahora sí. Ahora sí. Yo, súper concreto, yo sueño con que ningún niño, niña, adolescente, ojalá nadie, no tenga a quien recurrir. No tenga nadie a quien recurrir. Eso. Bien. Y el mío es que ojalá el único indicador de éxito de un programa sea la felicidad integral de un niño, niña, adolescente y ningún otro. Eso es. Así que, amigas, amigos, muchas gracias y estaremos en el próximo webinar, el próximo, me parece que jueves. Así que un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Sí, muchas gracias. Gracias, Andrés. Excelente. Chao.